Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo versión 2 de Jurassic Park Analo Horror. En el pasado, hemos sido testigos de una variedad de cintas sobre este tema, algunas de ellas siendo bastante interesantes. Con el tiempo, han surgido nuevas y fascinantes creaciones que exploraremos a continuación. La primera cinta que revisaremos lleva por título El incidente de San Diego. La descripción del video solo muestra la fecha del 3 de noviembre de 1997. Para comprender el contexto de la cinta, se intentaba trasladar un T-Rex capturado desde la isla Sorna hasta el Parque Jurásico de San Diego. Esto desencadena un caos masivo cuando el dinosaurio escapa y causa estragos en la ciudad, tal y como se mostró en el mundo perdido Jurassic Park. La cinta ofrece una perspectiva desde el hogar de un residente de San Diego. El protagonista se encontraba en su hogar, tranquilo en una noche normal, hasta que comienza a sentir como todo su entorno se sacude bruscamente, acompañado de un fuerte estruendo. En los siguientes segundos, se observa cómo intenta localizar la fuente del sonido, cometiendo el error de salir de su casa para obtener una mejor percepción del origen del ruido. No es hasta que escucha un fuerte sonido cercano cuando se da cuenta del verdadero peligro presente. Presta atención a cómo enfrenta la situación. Los movimientos del hombre no fueron precisamente astutos, desde acercarse a la ventana hasta encender una linterna que apunta hacia sus ojos, lo que lo lleva a un destino bastante evidente. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? El canal que produjo esta cinta se llama Crenauticán, y su trabajo es indudablemente de alta calidad. La siguiente cinta nos lleva con el logo familiar de InGen, acompañado de un texto que menciona que le pertenece a la compañía y que su visualización fuera de estas instalaciones está prohibida. Los siguientes videos fueron grabados por empleados de seguridad en el parque durante el huracán de agosto de 1992, irónicamente un año antes de los eventos de la primera película. Se comienza observando diferentes ángulos de cámaras de seguridad, todo aparentando estar normal, hasta que se visualiza el área del T-Rex, donde la cámara comienza a fallar. La cámara se apaga y se muestra una pantalla que revela el mapa de toda la isla, con el sector de antes presentando una interrupción de energía, lo que afecta no solo a las cámaras de seguridad, sino también las cercas eléctricas. Los dos empleados de esa noche discuten sobre quién será el que vaya a ver qué está ocurriendo personalmente. I've been last time. Now it's your turn. Yeah, sure. Get going if you don't want to be eaten. Oh, and don't forget to take the camera with you. Why do we have to film everything? Don't know, man. That's just the procedure. La pobre alma utiliza un vehículo para llegar a su destino, sube unas escaleras y llega al interruptor de energía, activándolo exitosamente. No obstante, el problema se presenta cuando intenta devolverse. Oh no. Holy shit. I have to leave now. Que la valla esté completamente destruida solo simboliza un peligro inminente, recurriendo a correr rápidamente a su vehículo. El hombre se esconde en un container, y cuando el dinosaurio lo golpea, aparece una frase inversa que menciona:
Aguanta, esto va a ser malo. El tiempo pasa hasta que la persona cree que el dinosaurio se ha ido, saliendo del único lugar que lo mantenía a salvo. Al final, recomiendan mantener la calma si te estás siguiendo un T-Rex, y luego finaliza el vídeo. La siguiente cinta comienza después de lo que ocurrió en la anterior, donde alguien recoge la cámara que dejó la víctima antes de que el T-Rex lo invitara a almorzar. La imagen cambia donde dos empleados discuten, sin saber el estado actual del trabajador de la cámara, llamado Frank, creyendo que todavía puede estar vivo, pero en peligro. Frank is probably in danger. What if the T-Rex escaped its paddock? I hope you're wrong, but if you ever cross its path, don't forget, it's vision, space time. Holy shit! El empleado no sufre daños graves y recuerda las últimas palabras de su compañero. Don't move. Encuentra después una pistola de bengalas en el suelo y camina por el bosque, intentando localizar al equipo de contención utilizando una radio que encontró. The Tyrannosaur escaped. I will find Frank at Outpost B, get the helicopter, and come to rescue us there. Over. You can't be serious. This is too dangerous. How do we know if you make it there? Over. Can't think about that right now. I have a flare gun. I will shoot a flare as soon as I meet Frank. Over. This is a very fucked up idea, but I guess we don't have a choice. Good luck out there. Over and out. Cuando intenta salir del lugar, se percata de que una posible amenaza esté cerca. Thank God. El hombre se dirige directamente a la última ubicación conocida de Frank, disparando la bengala en dicho lugar para llamar la atención del helicóptero, pero tristemente, terminó llamando la atención de quien menos esperaba. Oh fuck! Oh fuck! Oh no! No, 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 no. La cinta termina con un final afortunadamente bueno. Este es el último vídeo de esta serie, creado por el canal Dinox86. Las siguientes cintas forman parte de una serie titulada Las cintas de InGen, donde, a diferencia de las cintas vistas antes, se basa más en texto, imágenes y presentaciones. La trama comienza con la primera cinta titulada Dennis Todd 1994. La descripción está proporcionada por el hijo de Dennis Todd, quien relata que su padre desapareció en 1994 mientras trabajaba como oficial de seguridad para InGen. El hijo recibe una misteriosa caja de cintas en su casa, acompañada de una nota que indica que pertenecen al hijo del desaparecido, y que él debe completar la labor que su padre no pudo y distribuir las cintas al público. Finalmente, el hijo decide publicar las cintas que veremos en este canal. La primera cinta revela el destino que tuvo su padre. Dennis Todd was found dead in his security office in Warehouse 13. Dennis Todd was found dead in his security. La segunda cinta lleva por título Entrenamiento de Encuentro Hostil 1996 y presenta un breve video sobre los 5 pasos a seguir para evitar ser agredido por un dinosaurio.
El primer paso es evitar moverse o correr, sin importar la distancia. El segundo paso implica presionar el botón de ayuda de la radio para enviar una señal de socorro. El tercer paso consiste en mantener la calma mientras llega la ayuda, enfatizando en el paso 4 la importancia de no moverse, y concluyendo con el paso 5, que indica que se puede mover una vez que el equipo de rescate haya sedado a los dinosaurios. Al finalizar, se presenta la imagen de una mujer llamada Megan Diego, quien falleció en su primer día de trabajo sin poder ver la presentación recién vista, pasando sus últimos momentos gritando por ayuda en la radio. El creador de la cinta menciona que no puede sacarse los gritos de la cabeza. El que subió la cinta menciona que buscó información sobre la mujer en Google y descubrió que trabajaba en mantenimiento en el Parque Jurásico, desapareciendo en circunstancias similares a las de su padre. La siguiente cinta aborda un proyecto de reubicación, en el que se trasladan todos los activos de alto riesgo al sitio B. Aunque se menciona que el objetivo es mantener al público más seguro en el parque, al final del video se revelan mensajes inquietantes. Ellos mienten, un reino de mentiras, ellos trajeron de vuelta a los muertos, entre otros. La cinta posterior muestra a varios activos presentando síntomas de una enfermedad desconocida. Al resucitar dinosaurios extintos, también trajeron enfermedades que estaban extintas. El activo 87, un Spinosaurus, fue el primero en mostrar síntomas, y posteriormente se informa que 56 activos han muerto. Los síntomas incluyen ojos inyectados en sangre, falta de apetito, tos con sangre e incremento de agresión. Se advierte que se debe reportar cualquier dinosaurio con estos síntomas. La cinta también revela que el virus, denominado DX virus, es extremadamente peligroso debido a su alta capacidad de mutación, y existe el temor de que pueda infectar a humanos, lo que significa que no solo afecta a los dinosaurios. Tras una interferencia en la cinta, se menciona un dato crucial: Dennis Todd fue el primer afectado por el virus. Una voz narra que Ashley Chambers no pudo soportar el dolor, y que Janet Smith intentó huir. Se revelan algunas palabras en pantalla que dicen: Dennis no murió por un activo, ojalá hubiera podido ver las señales antes, ahora él se ha ido. Dennis aparentemente descubrió la existencia del DX virus, y su muerte fue manipulada para parecer un ataque de dinosaurio, bajo órdenes de la compañía para encubrir la verdad. La siguiente cinta, titulada Shipment 1994, se inicia con un comercial de uno de los parques jurásicos, interrumpido abruptamente por un informe de seguridad. Menciona que el barco Navatech salió del puerto de la isla Nublar para entregar un cargamento de activos de alto riesgo a la isla Sorna. Se suponía que el viaje duraría solo 4 horas en total. Sin embargo, en solo 1 hora de viaje, el barco perdió toda comunicación con la isla Nublar. Después de 6 horas sin contacto, se envió una única señal de socorro a las 4:56 am. La señal se envió en código Morse, donde pedían ayuda porque algo los estaba matando. Después de que la señal fuera traducida, un equipo de rescate fue enviado a las coordenadas de la señal, estando fuertemente armados y con instrucciones de matar a cualquier activo si lo encuentran. Adicionalmente, el equipo tenía un camarógrafo bajo el nombre de Joseph Emerson y recibió instrucciones de tomar tantas fotos como fuera posible. A diferencia de sus compañeros fuertemente armados, Joseph solo había recibido una pistola con un cargador. En la primera foto que sacó Joseph, hallaron la parte inferior de un hombre con marcas de dientes grabadas en su piel. La segunda foto es del vicecapitán, que fue encontrado colgado sobre una barandilla como un adorno navideño retorcido. La tercera foto es del pasillo, donde Joseph cree haber visto algo, y tenía razón. En la cuarta foto hallaron un Dilophosaurus muerto, con su piel cubierta de venas negras como la tinta, siendo una señal reveladora del DX virus. Encuentran después al capitán Marvin Johnston muerto, con los ojos inyectados de sangre, una sonrisa torcida en su rostro y una bala en el cerebro. Que tenga los ojos inyectados de sangre confirma que el DX virus es capaz de infectar humanos. El equipo pronto regresó a la isla Nublar, sin encontrar algún activo hostil a bordo del barco. Lo que sí informan es la presencia de un hedor que enfermó a un integrante del equipo. Finalmente, el barco fue llevado de regreso a la isla Sorna, donde se encontró a un único superviviente, la científica Ashley Chambers, quien había logrado esconderse y apenas estaba con vida. Era la única sobreviviente de un total de 45 personas en el barco, y en cuanto a los activos hostiles, todos han sido encontrados muertos debido a una fuga de gas, posiblemente causado por el capitán. La última cinta de esta serie se titula Advertencia de tormenta tropical 1993. Comienza con un comercial del Parque Jurásico, pero pronto es interrumpido por un anuncio que alerta sobre una tormenta tropical detectada. Durante la tormenta y el apagón se contabilizaron más de 25.000 visitantes, pero un total de 17 personas no fueron encontradas. No obstante, 12 personas son encontradas ilesas después de la tormenta.
solo se establecieron 2 víctimas. Los sistemas de seguridad que aún funcionan detectaron un total de 7 activos saliendo de sus recintos y deambulando por el parque, donde solo 3 fueron encontrados y contenidos, dejando 4 activos restantes. Una interferencia de señal muestra una frase que menciona: ellos murieron debido a tus mentiras. ¿Estás feliz? Claramente haciendo referencia a InGen, la empresa responsable de traer de vuelta tanto a los dinosaurios como al peligroso virus que portaban. Hallaron 2 cuerpos cerca de las afueras del parque, que luego fueron identificados como Clyde Jones y Amber Jones. Se recuperó una cámara compacta, la cual solo tomó una foto, registrando al agresor que acabó con sus vidas. Después de ver esta cinta, el chico que las publica buscó información sobre este incidente, pero no encontró ningún registro, lo que sugiere aún más que la compañía busca activamente evitar la divulgación de información que pueda perjudicarlos. Es evidente que no desean que se revele el peligro asociado con los dinosaurios, y mucho menos la existencia del virus que portaban. Además, el individuo revela que las iniciales JE están escritas en el reverso de las cintas, lo que posiblemente indica el nombre de Joseph Emerson, la persona que inicialmente dejó las cintas en la casa del chico. Algunas cintas empiezan con comerciales, ya que están etiquetados de esa manera para disimular su verdadero propósito y evitar la detección por parte de InGen. Esta última cinta marca el fin de esta serie, con la esperanza de futuras actualizaciones que permitan continuar esta historia. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.